Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos volvemos a encontrar ahora con el bloque número 3 de termología y termodinámica. Vamos a iniciar con el capítulo 3.1 de temperatura. Termología es la parte de la física que estudia los efectos del calor sobre la materia y de ahí se deriva el primer título, que es temperatura. Cuando tocamos algo, sentimos si, en base a nuestra percepción, si ese objeto que tocamos se encuentra caliente o está frío. Esto no significa más que nosotros estamos valorando en base a nuestra cantidad calórica o nuestro propio calor si el objeto que tenemos enfrente es mayor o menor calor que el que nosotros tenemos. La temperatura en general es una medida de la energía cinética. Recordemos que las moléculas tienen sus átomos y se mueven. Entonces, entre más aceleración de las partículas que se tenga, entonces más temperatura generan. Esta medida de energía cinética es promedio de las moléculas de cualquier sustancia. Nuestro organismo en general no detecta la temperatura, sino pérdidas o ganancias de calor. Más adelante vamos a ver lo que sería calor. Esto quiere decir que están ligados, pero no son lo mismo. Por un lado, temperatura y calor parecerían más o menos lo mismo y de hecho muchas veces los usamos como sinónimo. Más adelante vamos a ver las características que los distinguen a cada uno. Seguimos con temperatura, es la forma de energía. Esta energía se transmite de manera espontánea entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a diferentes temperaturas. En termodinámica, generalmente el término calor significa simplemente transferencia de energía. ¿Qué significa entonces calor? Esa que dijimos que es transferencia de energía de una parte a otra, significa que nosotros vamos a diferenciarlos por más caliente o más caliente desde el punto de vista del que está transmitiendo el calor. Significa eso que siempre será del que tiene mayor calor al que tiene menor. El calor es energía en tránsito, a diferencia de la temperatura. Siempre fluirá de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Jamás fluye al revés. Hay algunas excepciones que son creadas por el hombre, como lo es, por ejemplo, un refrigerador. Un refrigerador en donde se transmite de menor a mayor. Ahora, bueno, ya vimos más o menos los dos aspectos que son temperatura y calor. Vamos a centrarnos en lo que sería la temperatura. ¿Cómo se mide la temperatura? Para ella se utiliza un termómetro. Termo, calor, metros, medida. Se basa en el hecho de que dos cuerpos a distinta temperatura se equilibran y se pueden medir. Estamos midiendo la diferencia entre los dos. Los termómetros funcionan por medio de la dilatación. Más calor, entonces recordemos nosotros que los cuerpos se dilatan cuando hay más calor. De todo tipo hay. Hay infrarrojos, pirómetros, pirómetros, hay de gas que se usan para calibrar otros termómetros, hay con platino, hay digitales, hay unos de par térmico. Ustedes pueden investigar ahorita precisamente con el tema que estamos tratando en este semestre, que es la pandemia. El termómetro ha cobrado mucha importancia. ¿Por qué? Porque nosotros lo ocupamos como uno de los elementos para medir si una persona puede tener o no tener la enfermedad de COVID. Vamos a ver ahora cómo se puede medir en diferentes escalas la temperatura. Las escalas en general lo que están hablando es que están iniciando desde puntos distantes, pero están midiendo lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, el primer caso que sería los grados Fahrenheit, los grados Celsius y los kelvins. Los kelvins no son grados. Hay que valorar que si bien miden lo mismo, no son iguales, porque como lo dije anteriormente, inician en posiciones diferentes. Mientras la temperatura en grados Fahrenheit inicia y toma como parte los puntos de fusión y de ebullición del agua,
¿Qué significa eso? El punto de fusión es cuando empieza a solidificarse, es decir, cuando se empieza a hacer hielo. Y el punto de ebullición es cuando empieza a convertirse en vapor. Entonces, el primero de ellos, que fue Fahrenheit, o el que estudiamos primero, que es Fahrenheit, lo que descubrió fue eso. Y él le dio valores arbitrarios. Él designó al punto de fusión, cuando ya se empieza a convertir en hielo el agua, 32. Y al punto de ebullición 212, y esa escala mide esos dos límites, esos dos parámetros, y sería el inicio 32 y el final 212, todo referente al agua. Por su parte, la Celsius, o también llamada grados centígrados, lo que mide es lo mismo, pero en diferente valor. Significa que también toma como referencia el punto de ebullición y el punto de fusión del agua. A ella lo hace en la notación decimal, en donde el punto de fusión es 0, recordemos que en el otro era 32, y el punto de ebullición es 100, recordemos que el otro era 212. Entonces, si bien estamos hablando de que los dos toman como parámetro el agua cuando se fusiona y cuando empieza a hacer ebullición, pues ambos no son iguales. El tercero, que es los kelvins. Los kelvins no miden al agua, no toman la escala del agua. Ellos están tomando una energía cinética. Lord Kelvin o William Thomson Kelvin lo que hizo, lo que determinó es que cuando la energía cinética era 0, es decir, no tenía ningún movimiento, le representó el valor de menos 273. Este es el motivo por el que se le conoce como una escala absoluta. Los Kelvin cada uno tiene como que un parecido con el otro. Entre los Celsius y los Fahrenheit lo que miden es el agua, o toman como predeterminado la ebullición y la fusión del agua. El Kelvin tiene como concordancia a los centígrados. ¿Por qué? Porque incrementan o decrementan de manera simultánea. Un grado Kelvin equivale a un grado Celsius. Y un grado Celsius, si decrece uno, decrece también el otro. Entonces ustedes aquí están viendo las ecuaciones de conversión entre las escalas de cada temperatura. Aquí está la gráfica como se los mostraba. El punto es que los tres están en el mismo parámetro. Por ejemplo, este está aquí en 0 y al mismo tiempo este está midiendo 273. 273 Kelvin equivalen a 0 en Celsius y equivalen a 32 en Fahrenheit. Estamos en el mismo momento, estamos en el mismo lugar, pero no están midiendo lo mismo. Otro parámetro para que podamos determinar es que si este incrementa 100, este también incrementa 100. Como inició 273 después, con 100 son 373, pero este no incrementa en la misma escala. Este no es decimal, por eso es que vimos en la anterior diapositiva, vimos las fórmulas de conversión. Aquí lo pueden ustedes ver, uno va en 100 partes y el otro también va en 100 partes, por eso los Celsius se parecen mucho a los Kelvins. ¿Por qué? Porque ambos están tomando en 100, esa es la paridad que ellos tienen. Y los Celsius con los Fahrenheit lo que tienen es que miden el punto de ebullición del agua. Aquí se fusiona el agua y aquí empieza su punto de ebullición. Eso es lo que tienen en concordancia los Celsius con los Fahrenheit. Vamos ahora sí a entrar en materia para ver el ejemplo 3.2. Este lo pueden encontrar en la página 211 del libro UEMSTIS. ¿Qué dice? Dice, un recipiente con un cierto reactivo indica que debe de estar forzosamente a una temperatura de 60 grados centígrados. ¿Cuántos grados Fahrenheit equivaldrán a 60? Nuestros datos son 60 grados centígrados y nuestra pregunta es ¿cuántos grados Fahrenheit serán? Como vimos en el esquema anterior, la fórmula o la ecuación que nosotros podemos utilizar es: para obtener los grados Fahrenheit tenemos que multiplicar o introducir aquí nuestros grados centígrados, multiplicarlos por 1.82 y sumarlos con 32. Con eso ya encontramos los grados Fahrenheit.
La sustitución es muy simple, 1.8 por los 60 que nosotros teníamos de dato, más los 32, y el resultado son 140 grados Fahrenheit. Ahora veamos el ejemplo 3.3. Este lo pueden encontrar en la página 211 de su libro de texto. Dice, en un laboratorio de investigación el manual de procedimiento establece que la temperatura se debe trabajar en kelvins. Si la muestra a analizar se encuentra a 90 grados Fahrenheit, ¿a cuántos kelvins corresponde? Ahora nuestros datos es que tenemos 90 grados Fahrenheit, esa es la temperatura, y la queremos nosotros ahora en kelvins. La fórmula la pueden ustedes encontrar en la página 210 de su libro, la vimos hace unos momentos. Es que si queremos los kelvins debemos de introducir los grados centígrados y sumarles 273. Y para encontrar primero los grados centígrados, porque recordemos que están en Fahrenheit, y si queremos kelvins, la fórmula dice que deben de ser introducir grados centígrados. Entonces primero tenemos que convertir los Fahrenheit a centígrados y luego ya los centígrados a kelvins. Entonces vamos a convertir primeramente, como les decía, los grados Fahrenheit a Celsius. Para eso ocupamos esta fórmula que dice que introducimos los grados Fahrenheit, se los restamos de 32 y luego los multiplicamos por 0.555. Veamos ahora, hacemos primero los grados Fahrenheit convertidos a grados Celsius o centígrados, y es 90 Fahrenheit menos 32 por 0.555 y eso nos da 32.19. Ese valor ahora lo ocupamos en la siguiente fórmula y la sumamos a 273. Eso nos da 305.16 grados Kelvin. Como ven, la conversión es muy sencilla. Lo único que tenemos que recordar es que miden y están en tiempos o están en momentos iguales, pero los valores no son lo mismo.